Hoy, 16 de diciembre del año 2023, sigo dando información de la caída de la Confederación Nacional de Comerciantes. A esta secuencia lo voy a llamar capítulo número 3. Capítulo 3. Entonces, cuando murieron los fundadores de CONACO, para el año 1985 ya habían muerto todos los fundadores, porque Gerle Bucio Zamora no fue fundador de CONACO, como muchos creen, no lo fue. Él entró a trabajar a CONACO como abogado, recién graduado de la Universidad San Marcos, era un joven abogado y entró a trabajar a la asociación que ya había sido formado por empresarios, comerciantes de una edad de 50, 60 años. Entonces, cosa que para el año 1985 ya la mayoría o todos prácticamente estaban fallecidos. Y Gerle Bucio agarró la batuta total. Y desde el año 1985 empezó la caída. Porque Gerle Bucio dejó de tener directorios inscritos en los registros públicos, fue perdiendo actividades como por ejemplo el protesto de letras, que lo tenía la Confederación Nacional de Comerciantes en los tiempos buenos, y Gerle Bucio se apropió de toda la conducción de la Confederación Nacional de Comerciantes y del edificio en total. Tal es así que Gerle Bucio se convirtió en un potentado millonario. En los tiempos buenos de la CONACO, años 1980, 1975 al 80, CONACO tenía un promedio de 30,000 asociados y tenía un ingreso que pasaba el $1,000,000 mensuales. Esos ingresos eran por cuota de socios, por aporte mensual de los asociados. Para el año 1985 ya no había prácticamente el directorio y ya habían empezado a caer los asociados de la Confederación Nacional de Comerciantes y se pasaron a la Cámara de Comercio de Lima, ya para 1985. Tal es así que Gerle Bucio, sin tener ningún directorio que lo controle, dejó de pagar los impuestos a la SUNAT, porque los ingresos eran grandes, más de 1,000,000, 1,800,000, 700,000, toda esa plata era para Gerle Bucio, después que él pagaba los sueldos y los costos operativos de la asociación, y le quedaba como una ganancia personal de él. Por eso que él no tuvo necesidad de tener empresa, negocio, comercio, nada de eso. A tiempo completo estaba en el edificio CONACO, desde la mañana hasta final de la tarde, porque ese era su trabajo, era su negocio prácticamente, un negocio bien rentable. Pero a pesar que era rentable, tenía altos ingresos, dejó de pagar a la SUNAT. Aquí tengo la prueba. Para el año 1994, la CONACO tenía 2,5 millones de deuda coactiva en la SUNAT. Aquí está, mire. Confederación Nacional de Comerciantes. Y aquí está la deuda. 2,5 millones para el año 1994. 1994 tenía 2,5 millones. Y hoy que está en manos de los apristas falsificadores está por más de 6 millones. Y esta deuda coactiva no lo tiene hoy en día, ni nunca la tuvo los gremios como la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de Exportadores ADEX. No tienen esa deuda, lo pueden revisar en la SUNAT. Mientras que la CONACO actualmente tiene 6 millones de deuda a la SUNAT. Ya en los tiempos de Bucio, como le estoy mostrando, en 1994 tenía 2,5 millones de deuda. A pesar que tenía altos ingresos, no pagaba.
igual que actualmente sucede, que tienen altos ingresos por venta de premios, por viajes a China de importación y otras actividades más como las ventas de publireportajes y varias acciones que están haciendo actualmente, no pagan a la SUNAT. Por eso que la acumulación de la deuda está por 6 millones de soles. Entonces, ante este panorama, que tenían pleno conocimiento los trabajadores, pues ellos se sintieron partícipes de la gestión de la Confederación Nacional de Comerciantes, porque para el fallecimiento de Bucio, ya la CONACO le debía a los trabajadores por CTS, por tiempo de servicio le debía más de 2 millones de soles para los tiempos de Geles Bucio. De tal manera que los trabajadores tomaron el mando, como les dije hace un momento. Estos que están acá eran los trabajadores afiliados al sindicato de CONACO. CONACO tenía un sindicato. Y en este grupo no están la plana gerencial. Entonces, los trabajadores, digo yo, en general manejaban, pero en realidad quienes manejaban era la plana gerencial, que se mantenía, personas que Bucio había nombrado. Claro que al gerente general lo nombraron todos los trabajadores en conjunto, pero la plana gerencial manejaba todos los ingresos y toda la administración. En este caso eran 4 personas principalmente. Número 1, Carlos Gambini Vidal, como abogado, era abogado, gerente general, interino. Luego estaba el señor Manuel Reyes Muñante, que ya falleció. Luego estaba el señor César Vázquez. Luego estaba el señor Paredes, que yo conocía a todos ellos. Ellos 4 eran la plana gerencial que manejaban todos los ingresos de la Confederación Nacional de Comerciantes al momento que Geles Bucio falleció, y desde antes, desde que Geles Bucio ya se puso mal, porque él tuvo la enfermedad de Alzheimer. Ustedes saben que el Alzheimer el daño a la mente va en forma progresiva, no es inmediato. Así, desde antes que muriera Geles Bucio, ya los trabajadores se habían organizado y tenían el control de las cuentas de las finanzas. Eso nunca lo manejó Dagoberto Lainez Vodanovic, eso siempre lo manejó la plana administrativa. Entonces, pasaron algunos meses, estamos hablando del fallecimiento de Geles Bucio en el 2004 y la renuncia del directorio en la cual yo participaba. Pasaron unos meses hasta que a mediados de 2005 ya se vio un choque entre el sindicato de trabajadores, que estaba conformado por la plana intermedia hacia abajo. Sindicato de trabajadores tuvo un enfrentamiento con la plana gerencial por malos manejos de las cuentas, de los ingresos, porque para ese tiempo, 2004, ya la CONACO se había reducido a un promedio de 2.500 asociados. De 30.000 que tenía en sus tiempos buenos, en los años 75-80, estaba en 2.500. Ese era el declive que había empezado cuando Geles Bucio se hizo el único propietario de toda la CONACO y el edificio. Año 1985, empezó el declive, con la deuda a la SUNAT y otras deudas más. Entonces, hubo el choque entre los trabajadores, porque la plana gerencial tomó la misma actitud de Geles Bucio, de no pagar nada, de despilfarrar los ingresos, embolsillarse los ingresos, ¿verdad? Y los trabajadores del sindicato protestaron entre ellos mismos, ya no tenían a quién protestar, no había un directorio. Entre ellos mismos peleaban para que la plana gerencial, digamos, acepte tener un representante del sindicato en el manejo de las cuentas. Ese era el plan. El sindicato quería intervenir como observador en el manejo de las cuentas, tener los balances
y esas cosas. De tal manera que no se pusieron de acuerdo. Para ese entonces los ingresos eran de un promedio de 190.000 o 200.000 soles al mes. Estamos hablando del año 2004. 200.000 al mes con un promedio de 2.500 afiliados. Pero da la casualidad, o no casualidad, sino da la realidad que esos afiliados no se interesaban por la vida institucional de Conaco. No les interesaba. Se ponía avisos en el periódico, los mismos trabajadores ponían avisos, querían que los asociados vengan a poner orden en ese manejo de la cuenta de la plata que hacía la plana gerencial, otras 4 personas que le mencioné. Ellos por su cuenta ponían avisos y nadie venía. Y no nos llamaban al directorio, que yo participé con Dagoberto Lainez, porque ya todos le dijimos que no queremos saber nada, absolutamente. Entonces, la plana del sindicato, ellos no pudieron tener el respaldo de ningún asociado porque nadie se venía. ¿Y por qué? ¿Por qué no venían los asociados? Porque resulta que de los 2.500 afiliados que tenía la Conaco, su gran mayoría eran contadores públicos, no eran comerciantes, no eran empresarios, eran contadores. ¿Por qué estaban afiliados a la Conaco? Porque la Conaco tenía una revista donde se publicaba lo más importante en cuestiones tributarias, en cuestiones contables. Se publicaba lo que a su vez, valga la redundancia, publicaba el diario El Peruano. Entonces los contadores no tenían tiempo para leer todos los días el diario El Peruano, ¿ya? Y también para hacer un análisis del diario El Peruano. En ese tiempo, la Confederación Nacional de Comerciantes todavía mantenía expertos contadores con vasta experiencia, no pichiruchis como hay ahora, ¿no? Con vasta experiencia, que analizaban las normas legales del CONACO y se publicaba en la revista institucional. Entonces, esa información mantenía a 2.500 contadores afiliados a la CONACO, que prácticamente se podía decir que eran suscriptores a la revista. Por eso que nadie se interesaba. Y así estuvieron varios meses, hasta que ocurrió algo muy importante, que le voy a contar en la próxima secuencia. Aquí me quedo para no ser muy larga la exposición. Hasta la próxima. Gracias.